ese ensayo de lo que nosotros vamos a estar haciendo por la eternidad, cantándole como esa alabanza que estábamos entonando, Santo, Santo, Santo. Él escuchará, nosotros nos uniremos a ese coro celestial que está adorando al Señor. Él está en el trono, alabándose al nombre del Señor. Le damos la bienvenida a las personas que están en este momento también integrándose para la porción del estudio de la palabra del Señor. Nos gozamos en que estén compartiendo con nosotros el estudio de la palabra del Señor. Esperamos que el Señor les bendiga y que este estudio de la palabra les sea de bendición. Amén. Nosotros empezamos la semana pasada a estudiar el libro de los Hechos y vimos la importancia que el Señor le dio a lo que es el derramamiento del Espíritu Santo sobre sus discípulos. Fue de tanta importancia que nosotros vemos que típicamente las palabras que una persona, las últimas palabras de una persona, y el Señor sabiendo que iba a ascender, que partía, las últimas palabras que Él le dio a sus discípulos fue que esperaran en Jerusalén, que no salieran de Jerusalén hasta que ellos recibieran lo que el Señor llamó la promesa del Padre. Él le enfatizó que estuvieran allí, porque el Espíritu Santo iba a caer sobre los discípulos y le iba a permitir a ellos encargarse, ellos poder cumplir con la misión que el Señor les había encomendado, que era llevar este evangelio glorioso de salvación a Jerusalén, a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Después del Señor haber hablado con sus discípulos y haberle dicho estas cosas, haber aparecido a más de 500 personas después de haber resucitado, vimos que Él ascendió ante la presencia de sus discípulos. Ellos lo estaban viendo según Él ascendía en el cielo hasta que Él se desapareció en una nube. Y vimos que 2 ángeles aparecieron a donde estaban los discípulos y los llamó a ellos: varones Galileo, ¿por qué ustedes miran hacia el cielo? ¿Por qué están pendientes hacia el cielo? Ellos tal vez esperando que el Señor descendiera también. Y él, en ese momento, y ellos le dijeron: ese mismo Señor que ustedes ven desaparecer entre las nubes, de la misma manera, de la misma forma, Él regresará. Gloria sea el nombre del Señor. Ahí vemos la promesa del retorno del Señor Jesucristo. De la misma manera que Él ascendió y ellos fueron testigos oculares de que Él ascendió y Él fue a los cielos, así mismo Él regresará, y la Biblia dice que todo ojo le verá. Hoy vamos nosotros a seguir este estudio del libro de los Hechos. Vamos a entrar en el capítulo 2. Y el capítulo 2 es un capítulo muy importante, porque es el capítulo en el cual nosotros vemos que ellos están celebrando el día de Pentecostés. Y el Pentecostés es una de las 7 celebraciones principales que habían sido establecidas por Dios en el Antiguo Testamento. Y de estas 7 celebraciones principales está la Pascua, está la fiesta de los panes sin levadura, está la fiesta de las primicias, está la fiesta que estamos viendo en el día de hoy, la fiesta de Pentecostés, está la fiesta de las trompetas, está la fiesta de la expiación y está la fiesta de tabernáculos. Todas las fiestas que Dios estableció en el Antiguo Testamento tienen su cumplimiento en el Señor Jesucristo. 4 de estas fiestas que nosotros mencionamos, que son las fiestas establecidas por Dios en el Antiguo Testamento, han tenido su cumplimiento ya. Gloria sea el nombre del Señor. La primera de ellas que nosotros vimos es la Pascua, y en la Pascua se celebra en honor a la obra que Dios hizo sacando a la nación de Israel, al pueblo de Israel de Egipto, aquella última noche en que la última plaga llegó a la nación de Egipto. Vemos que Dios había dado instrucciones de que sacrificaran un cordero, de que mataran un cordero y que untaran la sangre del cordero en los dinteles y las postes de su puerta. Y toda casa que la sangre del cordero había sido aplicada, el ángel de la muerte no iba a pasar, no los iba a tocar. Aquel cordero tomó el castigo que le pertenecía a ellos, y el Señor Jesucristo, muriendo en la cruz del Calvario, fue el Cordero Pascual, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vemos cómo se cumplió la Pascua en el Señor Jesucristo. También los panes sin levadura son cumplidos en el Señor Jesucristo. Él fue el sacrificio perfecto, el sacrificio sin defecto, el sacrificio puro, sin mancha, sin contaminación, sin arrugas, sin pecado. Gloria sea el nombre del Señor.
Primera de Corintios capítulo 5 versículo 7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Está también la fiesta de las primicias, que es cumplida en el Señor Jesucristo y fue cumplida en la resurrección del Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15, 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y la fiesta que estamos viendo hoy es la fiesta de Pentecostés. Esta fiesta Dios la estableció cuando ellos salieron de Egipto, 50 días después de que salieron de Egipto. Era el cumplimiento de 50. Pentecostés viene de la palabra 5, de 50. Y aquel día, 50 días después, fue el día en que Dios le dio la ley al pueblo de Israel. O sea que Dios está estableciéndolo a ellos como nación en ese tiempo, cuando Él les da sus estatutos a la nación de Israel, ya estableciéndola como nación. Las próximas 3 fiestas no han sido cumplidas todavía, son fiestas proféticas, pero sabemos que al igual van a tener un cumplimiento en el Señor Jesucristo, y lo vamos a tocar en el día de hoy para no abundar más, pero tienen cumplimiento, así como estas se cumplieron también en el Señor Jesucristo, van a tener un cumplimiento profético. Vamos a empezar dando lectura a lo que vamos a estar cubriendo, los primeros 13 versículos del capítulo 2 del libro de los Hechos. En el día de hoy vamos a estar tocando estos 13 versículos. Vamos a dar lectura el libro de los Hechos en el capítulo 2 y vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 13. Y damos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: ellos están llenos de mosto. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Dios mío, por tu palabra. Te damos gracias y te pedimos, Dios mío, ahora que vamos a empezar este estudio de tu palabra, Dios mío, que seamos fieles, Dios mío, al mensaje que tú tienes para nosotros, Señor, que tu Espíritu Santo esté guiando, dirigiendo, preparando los corazones, Padre Santo, para nosotros poder, Señor, explicar, Dios mío, lo que tú tienes para tu pueblo, Padre Santo, la celebración de ese momento, Señor, ese momento, Señor, que es de tanta importancia para cada uno de nosotros, Padre Santo, porque allí se fundaron nuestros inicios, Padre Santo. Te damos gracias, Dios mío, y te pedimos que tú estés, Señor, en este momento dirigiéndonos, Padre Santo, y tomando control de cada palabra. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Este evento que nosotros estuvimos leyendo hoy, como dijimos, es la conmemoración la celebración de la fiesta de Pentecostés, que era una fiesta que Dios había establecido en el Antiguo Testamento, conmemorando 50 días. En aquel día de Pentecostés, primero en el Antiguo Testamento, fue aquel día que Dios dio la ley a la nación de Israel. Pero los discípulos en este momento están reunidos
están reunidos, no solamente reunidos en un lugar, sino reunidos también unánimes, reunidos en un mismo propósito. Ellos están reunidos en obediencia a lo que el Señor Jesucristo les había ordenado, que permanecieran en Jerusalén hasta que el Espíritu Santo descienda sobre ellos. Y esto habían ya pasado 10 días después de la ascensión del Señor Jesucristo, y ellos habían permanecido en aquel lugar. Ya no son los mismos discípulos antes de que eran antes de que el Señor había muerto y resucitado. Ya los discípulos no están discutiendo que cuál es mayor de todos los discípulos. Ya ellos no están pidiendo que se sienta uno a la derecha y uno a la izquierda del Señor Jesucristo, sino que ellos ya tienen un concepto más claro de que en cada reunión, que en cada encuentro, que donde quiera que se encuentren los hermanos reunidos, hay uno solo que lleva la gloria, hay uno solo que merece el honor, hay uno solo que merece la honra, y es el Señor Jesucristo. Ellos están honrando la palabra del Señor Jesucristo. Ellos están permaneciendo unánimes, juntos en oración. Pero nosotros vemos en el relato que nos habla acerca de Cristo resucitado y nos dice que el Señor apareció a más de 500 personas en total después de haber resucitado. Pero vemos algo importante, que todos los 500 a los cuales Él apareció estaban esperando en el aposento alto como el Señor Jesucristo les había dicho, sino que vemos que hay 120. O sea que de los más de 500, la mayoría no habían permanecido, no habían perseverado, esperando la promesa del Señor Jesucristo. Aún el Señor Jesucristo haciéndole énfasis acerca de lo importante que era que permanecieran en Jerusalén hasta que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos. Este camino en que nosotros estamos, el camino de la verdad, el camino del Evangelio, muchos son los que comienzan, pero muchas veces al verse enfrente a los problemas, las vicisitudes, al ver que hay veces que las cosas no salen de la manera que uno espera que salgan, mucha gente abandona la batalla, mucha gente abandona la lucha, mucha gente abandona la carrera. Pero no seamos nosotros de esa manera, sino que nosotros seamos de los que permanecen velando, esperando, confiando que si el Señor lo dijo, el Señor lo va a cumplir, que todas las promesas del Señor son sí, son amén, se cumplirán en su momento. Gloria sea el nombre del Señor. Y llegó el momento entonces que ellos esperaban. 10 días después, ellos no sabían que eso iba a ocurrir 10 días después. Ellos simple y sencillamente permanecían porque así el Señor Jesucristo le había dicho que permanecieran. Este día lo que sucedió para ellos fue una sorpresa. Ellos les sucedió ese evento repentinamente. Ellos no se lo esperaban en ese momento, aunque nosotros no sepamos el tiempo. Las cosas suceden en el tiempo que Dios la tiene preparada para que las cosas sucedan. Las cosas de Dios no son cosas que son caprichos que a Él se le ocurre de momento hacer una cosa repentinamente, sino que Él tenía programado que eso sucediera en un momento específico. Y cuando llegó el día que el Señor tenía programado para que eso sucediera, así se derramó el Espíritu Santo. Así como fue la venida del Señor Jesucristo cuando Él nació en Belén, cuando llegó el tiempo que el Padre tenía programado para que Él viniera a este mundo, que naciera, que viviera una vida perfecta, que muriera en la cruz, todo se cumplió en el tiempo perfecto. Cuando llegó el tiempo de cumplimiento del día de Pentecostés, el Espíritu Santo se derramó sobre los discípulos que habían permanecido fieles en el aposento alto. Gloria sea el nombre del Señor. Y en el día que el Señor tiene programado, así también Él regresará por su pueblo. Gloria sea el nombre del Señor. Él tiene un día programado. Nosotros no sabemos el día ni la hora, pero a nosotros nos corresponde permanecer fieles, permanecer firmes, esperando la promesa, porque si Él lo dijo, nosotros podemos contar que así mismo, como Él lo dijo, Él lo hará. Gloria sea el nombre del Señor. Este sonido
que ellos experimentaron en aquel lugar, en el aposento alto, fue un sonido de gran magnitud. Tal vez un sonido que aparentaba como un sonido de huracán, o un sonido que aparentaba tal vez como un sonido de un tornado, un sonido de un viento recio, pero era un viento que no le hacía daño a los que estaban allí esperando. Fue un sonido de tal magnitud que no solamente lo escucharon las personas que estaban esperando en aquel aposento, sino que todas las personas de los alrededores a donde ellos estaban lograron escuchar este sonido de este viento recio, un sonido que daba a entender la magnitud de lo que Dios estaba haciendo en aquel momento. Es interesante porque este día fue el día de Pentecostés y fue la celebración del día de Pentecostés, pero cuando nosotros vemos dónde se origina el día de Pentecostés, nosotros podemos ver que el Dios hizo cosas grandes, hizo sonidos grandes para que todo aquel que estuviera en los alrededores también notara lo que estaba sucediendo. Dice que en aquel día de Pentecostés, donde se originó todo en el Antiguo Testamento, había truenos, había un sonido notable de una gran bocina, un estruendo grande de un mover de Dios que estaba pasando en el desierto cuando Él estaba dando la ley, dando a entender que en ese momento Él estaba inaugurando, estaba naciendo la nación de Israel en ese momento. Cuando Moisés salió del monte que Él descendió, Moisés salió del monte con la constitución de la nación de Israel. Él salió con la ley, los estatutos por los cuales Dios le había dado a ellos, que ellos se manejaran, se comportaran de esa manera. Y ahora de esta manera Dios iba en este momento, en este cumplimiento del día de Pentecostés, estaba derramando el Espíritu Santo. Gloria sea el nombre del Señor. Ya el Señor había cumplido con los requisitos. Él había sido nuestro sustituto. Y ahora el tiempo del nuevo pacto se estaba iniciando. Ahora iban a ser una institución que en el Antiguo Testamento los profetas no lograron ver. En el Nuevo Testamento los discípulos no lo entendían todavía. Y estamos hablando de nosotros, del cuerpo de Cristo, de la iglesia, de la dispensación del tiempo de la iglesia. Eso está sucediendo en aquel día de Pentecostés. Está naciendo la iglesia, es el origen de la iglesia. Y dice que unas lenguas repartidas como lenguas de fuego aparecieron. Y aparecieron como lenguas de fuego sobre su cabeza. Pero esto no era el fuego, era como fuego, parecido al fuego. No vemos que el pelo de ninguno de ellos se encendió. En algunos lugares hay unos pelos que tienen unos sprays especiales que tal vez son más fáciles de encender, pero el pelo de ellos no se encendió. Es como fuego. Algunos ven el fuego como un tipo de purificación, de limpieza, o algunos otros casos de castigo. Pero en este caso yo no creo que sea ninguna de estas opciones, sino el fuego daba una representación de lo que era la presencia de Dios, el Espíritu que estaba sobre ellos. Vemos la representación del fuego como la presencia de Dios en el caso de Moisés en el desierto, cuando él ve la zarza ardiendo que no se consume. Es la presencia de Dios, es que Dios iba a hacer algo especial en la vida de cada uno de los que estaban allí en aquel momento. Él iba a hacer de aquí en adelante las cosas que nosotros vamos a ver a los discípulos del Señor hacer. Son cosas que son hechas mediante el poder del Espíritu Santo que descendió sobre ellos aquel día de Pentecostés. Y vemos lo que sucedió en el versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. La Biblia nos habla en diferentes maneras sobre este evento que nosotros conocemos como el bautismo en el Espíritu Santo. En algunos lugares le llaman tal vez la llenura del Espíritu Santo, la llegada del Espíritu Santo en esta magnitud. Hay diferentes maneras que hay veces que nosotros vemos que se menciona, pero es el bautismo en el Espíritu Santo que estamos viendo
que cae sobre los 120. Algunos dicen que el bautismo del Espíritu Santo, con que la evidencia de hablar en otras lenguas solamente sucedió en los 12 apóstoles. Pero no fue así, nos dice que fue sobre todos los que estaban en aquel lugar, sobre los 120, todos experimentaron la lengua de fuego sobre su cabeza, todos experimentaron el viento y lo escucharon que pasó en aquel salón donde ellos estaban, y todos los que estaban allí presentes hablaron en lengua según el Espíritu le dio a ellos que hicieran. Gloria sea el nombre del Señor. Y este tema de lo del bautismo en el Espíritu Santo, y hay veces también de los dones en el Espíritu Santo, es un tema que ha causado mucha confusión y mucha controversia. Y hay personas a veces que enseñan y dicen no, que eso no sucede, que no existe un bautismo, no hay una segunda obra de gracia, no existe un bautismo en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ya mora en la vida del creyente. Y sí, el Espíritu Santo en el momento de nuestra conversión, cada persona recibe el Espíritu Santo que viene a morar en nosotros. Y para hacer esa diferenciación, vamos a hablar de los 3 bautismos que la Biblia nos habla. La Biblia nos habla específicamente de 3 diferentes bautismos en la vida del creyente. Y el primer bautismo que la Biblia nos habla es el bautismo para formar parte, para ser parte del cuerpo de Cristo. Y ese bautismo sucede cuando una persona cree. Cuando una persona cree en Jesús para salvación de su vida, en ese momento el Espíritu Santo bautiza a la persona que ha creído, para entonces que esa persona venga a formar parte de lo que es el cuerpo de Cristo. Y vemos al apóstol Pablo escribir en 1 Corintios capítulo 12 versículo 13 diciendo: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El primer bautismo es cuando nosotros, bajo el convencimiento del Espíritu Santo, que es quien nos convence a nosotros de pecado, aceptamos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, somos bautizados y entramos a formar parte del cuerpo de Cristo. El segundo bautismo que nosotros vemos para el creyente es el bautismo en agua, el bautismo que todo creyente, para dar a demostrar al mundo la decisión que nosotros hemos hecho siguiendo en obediencia a lo que la palabra nos dice, entonces somos bautizados en agua. Y también entonces el tercer bautismo es el bautismo que nosotros estamos tocando en el día de hoy, el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo que Juan el Bautista había ya profetizado y había dado indicación, y lo vemos en el Evangelio de Mateo capítulo 3 versículo 11, que Juan el Bautista dijo: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es muy interesante que cuando nosotros vemos cada uno de estos bautismos, hay alguien distinto quien hace la acción de bautizar al creyente. En el primer bautismo nosotros vemos que el Espíritu Santo nos bautiza para nosotros entonces formar parte del cuerpo de Cristo. En el segundo bautismo que nosotros mencionamos es el bautismo en agua. En el bautismo en agua sería el pastor, un líder, un hermano, es quien nos bautiza en agua para nosotros entonces dar evidencia en quien nosotros hemos creído. Y el tercer bautismo es el bautismo en el Espíritu Santo, y en el bautismo del Espíritu Santo es el Señor Jesucristo quien nos bautiza en Espíritu Santo y fuego. Y el único requisito para ser bautizado en el Espíritu Santo es haber creído, ser parte del cuerpo de Cristo, haber creído, haber sido bautizado por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. ¿Qué representa el bautismo? El bautismo, la palabra bautismo, lo que significa es inmersión. ¿Qué es inmersión? En algunos lugares conocemos la inmersión como zambullirse, como sumergirse. En este caso el bautismo sería sumergirse, el bautismo de agua, sumergirse en agua. O sea que aquellos que para bautizarse hacen
y aspersión, le tiran agua por la cara a la persona. Eso no es el bautismo en el sentido bíblico. El bautismo en el sentido bíblico es sumergir en agua. Y en el bautismo en agua, nosotros vemos que hay una evidencia física que representa el bautismo en agua. Todo aquel que se bautiza en agua tiene la evidencia física de que sale del agua mojado. Pero también en el bautismo que nosotros estamos tocando en el día de hoy, el bautismo del Espíritu Santo, también hay una evidencia física. Que cuando el Señor bautiza en el Espíritu Santo, la evidencia física que Él le da a cada creyente que es bautizado es que habla en otras lenguas según el Espíritu Santo le da que hable. Y nosotros vemos aquí que ellos hablaban otras lenguas según el Espíritu Santo le diese que hablase. ¿Cómo nosotros recibimos el Espíritu Santo? El Señor Jesucristo dio esta instrucción en el Evangelio de Lucas capítulo 11 versículo 13. Hay algunas personas que enseñan a recibir el Espíritu Santo o enseñan de una manera humana a hablar en lenguas, pero el recibir el Espíritu Santo, el hablar en lenguas no viene del conocimiento humano, sino es algo que viene de Dios. Y el Señor Jesucristo dijo en Lucas capítulo 11 versículo 13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? O sea que no lo recibe un creyente por equivocación, sino aquel que tiene hambre, aquel que tiene sed, que venga, que pida. Y el Señor, el Dios le dará el Espíritu Santo a todo aquel que le pida. A través del libro de los Hechos nosotros vamos a ver en diferentes ocasiones en lo que esto sucede. Y veremos solamente en esta instancia en que el Espíritu Santo se derrama inicialmente, vamos a ver dos señales que no se van a volver a repetir en las otras instancias. Y esto es las lenguas de fuego sobre la cabeza y el viento recio que arropó aquel aposento alto. Pero después nosotros vamos a ver que hay algo que se repite, y es que los que recibieron el Espíritu Santo hablaron en lengua según el Espíritu Santo les diese que hablasen. También vemos que no se recibe de una manera igual necesariamente, que no hay una técnica específica que la Biblia describe o no, como que es la manera que se hace para recibir el Espíritu Santo, sino que vemos en esta manera, esta vez, la primera vez que el Espíritu Santo se derramó sobre los 120 en el aposento alto, que ellos estaban unánimes, estaban en obediencia, esperando la promesa que el Señor le había dicho de que el Espíritu Santo se iba a derramar sobre ellos. En otra ocasión vamos a ver que Pedro está hablando, llevando la palabra a la casa de Cornelio, y vemos que el Espíritu Santo ni siquiera deja que Pedro termine el mensaje, sino que interrumpe el mensaje de Pedro, y el Espíritu Santo se derramó sobre todo lo que habían en aquella casa. En otras ocasiones vamos a ver que ellos impusieron mano, y el Espíritu Santo se derramó cuando los apóstoles impusieron mano. Pero vemos también que el Espíritu Santo y la imposición de manos, el derramamiento del Espíritu Santo, no está limitado a que estén apóstoles presentes para presentar la palabra o para imponer manos, sino que lo hace Dios cuando quiere hacerlo y como quiere hacerlo. Nosotros vemos el caso de un hermano del cual la Biblia no nos habla mucho, no se conoce mucho, no tiene mucha relevancia en relación de que no se habla mucho de este hermano. Sin embargo, nos dice que ese hermano estaba orando y Dios le dio un mensaje y le dijo: ve a donde Saulo y ora por él. Y ese hermano fue Ananías. O sea que vemos que Dios puede usar a quien quiere, cuando quiere. Gloria sea el nombre del Señor. Ananías estaba orando y Dios se les reveló para que cumpliera la misión de que él fuera donde Saulo recibiera la vista y Saulo fuera bautizado por el Espíritu Santo. O sea que Dios nos puede usar a todos como quiere y cuando quiere. Nosotros lo que tenemos que estar dispuestos
a obedecer. Tenemos que confiar en que nosotros podemos ser usados por Dios, someternos a Dios. ¿Y por qué es necesario el bautismo en el Espíritu Santo? El Señor le contestó esa pregunta a los discípulos cuando Él le insistió que ellos permanecieran en Jerusalén. En Hechos capítulo 1, versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, para recibir poder, para proclamar la palabra del Señor. Dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo no se recibe para razones egoístas del ser humano, para engrandecer al ser humano, para que miren al ser humano, sino es para proclamar el mensaje de salvación, para hacer la obra que Dios tiene preparada para que nosotros hagamos, para cumplir el llamamiento que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Nosotros podemos ver incluso, y vamos a ver en el libro de los Hechos, el cambio que hubo en la vida de los discípulos después que ellos recibieron el Espíritu Santo, cómo ellos se movían en el poder de Dios para hacer cumplir lo que Dios tenía preparado para que ellos hicieran. Vamos a ver discípulos que pasaron de ser discípulos que estaban escondidos bajo una puerta cerrada, que estaban asustados por lo que le podía pasar, que estaban negando al Señor Jesucristo, a ser discípulos que estaban llevando las señales que el Señor Jesucristo había dicho que iban a seguir aquellos que creen en Él, que están en Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18. Dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpiente, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aleluya. Vemos a los discípulos cumplir con lo que es el propósito de lo que Dios tiene para la vida del creyente a través del libro de los Hechos. Y hay algunas personas que cuando ven la manifestación de Dios en la Biblia, cuando ven las obras que hace Dios, ellos dicen que lo que sucedió en la Biblia no sucede en el tiempo de nosotros. Que Dios obró en aquel tiempo, pero en el tiempo de nosotros Dios no puede obrar de la misma manera. Ellos dicen que después que se terminó de escribir la Biblia, que ya Dios dejó de obrar como Él obraba en los tiempos pasados, que ya Dios no sana enfermos, que ya Dios no bautiza en el Espíritu Santo, que los dones del Espíritu ya no están operando dentro del pueblo de Cristo. A esta doctrina se le llama la doctrina del cesacionismo, y es una doctrina que gran parte de la iglesia cree de esa manera. Y cuando vamos a ver, ellos incluso dicen que tienen sustento bíblico para ellos decir que ya Dios no obra como operó en el tiempo bíblico. Y el pasaje bíblico que ellos utilizan fuera de contexto para tratar de sustentar su pensamiento es 1 Corintios capítulo 13, versículo 8 al 10. Dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ellos, cuando ven este pasaje y que hablan de lo perfecto que llegará, y que entonces la manifestación de Dios se acabará de esa manera, ellos dicen que lo perfecto es que el canon de la Escritura se completó. Pero no es así. No, el canon de la Escritura sí se completó, sí está terminado. Ya la Biblia no tiene más nada que añadir en la Biblia. Pero cuando habla de lo perfecto, no está hablando de la Biblia, sino que el apóstol Pablo se refiere a cuando allá se pase lista, como dice aquel himno. Cuando allá estaremos unidos en aquel coro celestial cantando santo, santo, santo. Cuando estemos en la presencia de aquel quien es perfecto, del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Allí llegará lo perfecto. Y cuando llega lo perfecto, entonces sí,
Ya lo que estamos viendo del mover de Dios, de la obra de Dios, en la manifestación que Él hace con su pueblo, ya no estará manifestada, porque estaremos en la presencia del Señor, y para ese tiempo no habrá uso para esos dones. Pero mientras estemos en este mundo, mientras no estemos en la presencia del Señor, nosotros podemos tener la seguridad que nuestro Señor no cambia. Dice la palabra que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Lo que Él hizo ayer, Él lo hace hoy, Él lo hará mañana. Él continúa obrando, operando de la misma manera. Yo creo en un Dios que sana, un Dios que salva, un Dios que continúa bautizando en el Espíritu Santo, y uno que así como prometió va a regresar por su pueblo. Gloria sea el nombre del Señor. Como dijimos, el propósito del bautismo en el Espíritu Santo es recibir poder para hacer la voluntad de Dios, para cumplir el propósito de Dios. Vemos unos discípulos ahora hablando con denuedo, con autoridad, con propósito, valientes, llevando la palabra de Dios, proclamando la muerte y la resurrección del Señor, proclamando el retorno del Señor Jesucristo. Esto es lo que vemos, que el Espíritu Santo, al bautizar a los discípulos, ellos están llevando la palabra, la manifestación del Espíritu Santo los está siguiendo a ellos, y nosotros tenemos el mismo poder del Espíritu Santo disponible para nosotros en el día de hoy. Amén. Amén. Dice el versículo 5 al 11. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? No sé cómo ellos lo identificaban como galileos. Los galileos tenían un acento que se reconocían por su acento, pero no lo podían reconocer por su acento. Tal vez los galileos vestían de una manera diferente, tal vez tenían una pinta distinta a los demás, porque no lo podían reconocer por su habla, pero lo estaban reconociendo que aquellos hombres eran galileos. No tenían buena fama los galileos, tenían fama de ignorantes, tenían fama de incultos, pero vemos cómo Dios no hace acepción de personas. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretentes y árabes, y les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Era un requisito que todo judío, todo hombre judío que vivía a 20 millas o menos de distancia de la ciudad de Jerusalén, que regresara para las 3 fiestas principales, que son la Pascua, los Tabernáculos y Pentecostés. Pero aquellos judíos que vivían a más de 20 millas de distancia, les era un requisito ellos regresar a Jerusalén por lo menos para una de estas 3 fiestas. Por eso nosotros vemos que en la ciudad de Jerusalén para la fiesta estaba a capacidad, estaban llenas. Incluso se dice que había aproximadamente el doble de población de lo que había regularmente en la ciudad de Jerusalén, de tanta gente que venía a Jerusalén para cumplir, para adorar, para ir al templo a llevar sacrificio. Eran personas piadosas, eran personas que tenían temor de Dios, que regresaban a Jerusalén para ellos adorar. Y estando la ciudad de Jerusalén llena, se escucha un viento recio, un estruendo grande, y la gente, la ciudad que está llena, va corriendo a averiguar qué es lo que está sucediendo. Mucha gente averiguada. Está la gente yendo a investigar, a averiguar lo que está sucediendo. Un viento recio que llama la atención, y se está llenando aquel lugar de personas que están yendo a investigar qué sucede. Y al mismo tiempo entonces hay 120 personas que están saliendo de un lugar donde ellos habían estado congregados en oración. Estaban unánimes congregados y están saliendo
Y ellos han seguido la celebración que ellos tenían en aquel aposento alto, han seguido conduciendo esa celebración. El Espíritu Santo está sobre ellos y ellos están hablando en lenguas. Si esta gente escucha el estruendo, ve a 120 personas que están saliendo, probablemente que estén danzando en el Espíritu, me imagino yo, pero sí están hablando en lenguas. Y estas personas, Lucas cuando nos menciona acerca de ellos, nos menciona 15 diferentes lugares, o sea que había gente de diferentes nacionalidades. Eran judíos que sus antepasados se habían mudado en las afueras, o sea que su lengua materna no era el hebreo, no era el arameo que se hablaba local allí, no era el griego, sino que hablaban otras lenguas. Y ellos escuchaban a aquellos 120 hablar las maravillas de Dios en sus lenguas maternas. Y esto lo dejó a ellos atónitos. Ellos estaban sorprendidos. Ellos no saben qué significa eso. Ellos saben que estos son gente galileo. Ellos saben que estas son gente inculto. Ellos saben que ellos no han estudiado este lenguaje, estos idiomas. Y cada uno está mirando lo que está sucediendo. Y no saben qué significa lo que está pasando. Pero es la mano de Dios, es el poder de Dios que está obrando en aquellos 120 que están en aquel lugar. Existen varias anécdotas todavía en el día de hoy que nosotros vemos eventos similares que han sucedido. De personas que cuando el poder de Dios se derrama y hay personas que dan mensajes, el mensaje que dan es un mensaje en una lengua que ellos han conocido en su antepasado. Pero cuando nos habla de estas lenguas, cuando el Espíritu Santo cae sobre una persona y la persona está hablando en lengua, la persona no está hablando un garabato. La persona no está hablando algo que es inteligible. La persona está hablando un idioma, un lenguaje, un dialecto, que es algo que hace sentido y está hablando la grandeza de Dios Todopoderoso. No es algo incluso que pasa ni siquiera por la mente del individuo, sino que es algo que viene de Dios por el Espíritu Santo y que la persona habla. Es lo que se conoce en el término como glosalalía. Se conoce ese término. O sea, la persona está hablando un mensaje que es en un idioma, en un dialecto, pero la persona no ha estudiado ese lenguaje, ese idioma, esa lengua. Sin embargo, está hablándola porque está manifestándose el poder de Dios en la vida de la persona. Hay una anécdota acerca de alguien que en una ocasión llevó su novia a la iglesia y ellos tenían una reunión con el pastor después del servicio. La persona, la novia del joven, era alguien que había vivido en Francia por varios años. Después del servicio, alguien se levantó y dio un mensaje en lenguas a la congregación y hubo una persona que interpretó este mensaje a la congregación y el mensaje que la persona dio era un mensaje en francés y la persona que lo interpretó en inglés, en el lenguaje que hablaba la congregación. Sucede que después del servicio ellos se reúnen con el pastor para atender el asunto, que ellos estaban pautados para reunirse con el pastor después del servicio, y después que termina la reunión le pregunta ¿qué significa eso? ¿De qué se trata eso? ¿Por qué una persona se levantó y dijo unas palabras en francés y otra persona las interpretó en inglés? Y el pastor se sonrió y le dijo: ¿me creerías tú si yo te dijera que ninguna de las dos personas hablan francés? Ni la persona que dio el mensaje habla francés, ni la persona que lo interpretó habla francés, sino que había la manifestación de uno de los dones del Espíritu en aquel momento, donde había alguien dando un mensaje en lenguas, que vemos que es un mensaje en un lenguaje que hace sentido, que no pasa por la mente de la persona, sino es un mensaje del Espíritu. Y la persona que lo estaba interpretando de la misma manera tampoco hablaba inglés, pero la muchacha lo había reconocido lo que había dicho la persona, porque esa era la lengua del lugar de donde ella venía. Y así hay multitudes de ejemplos en los cuales nosotros
vemos que alguien logra reconocer la lengua la cual el Espíritu Santo está dando el mensaje. No es un garabato, no es un mensaje que es creado en la mente, diseñado en la mente del ser humano, sino es un mensaje de Dios que está transmitiendo por el Espíritu Santo y se está manifestando en la vida de la persona. Dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Cuando Dios impulsó a estos creyentes que salieran y que todavía estaban hablando en lenguas y que proclamaran en diferentes idiomas las grandezas, la magnitud de Dios, vemos que la gente que llegó a aquel lugar y que estaba presenciando lo que estaba sucediendo, tenían diferentes reacciones. Habían algunos dentro de ellos que estaban atónitos, estaban perplejos, estaban sorprendidos, no sabían qué sucedería, porque lo escuchaban hablar las lenguas maternas de ellos. Sin embargo, en medio de aquel grupo, había gente que no sé cómo, pero vemos cómo la gente se obstina para no aceptar lo que Dios está haciendo. Hubo gente que escuchándolo hablar a ellos, el idioma materno de ellos, sabiendo que era gente de Galilea, que no hablaba su idioma, lo que pensaron era que estaba borracho y que la borrachera le había dado a ellos la habilidad de decir la grandeza de Dios en su lenguaje. Pero así hay mucha gente que rechaza lo que Dios está haciendo en el día de hoy. Se presenta el mensaje del Evangelio, el Espíritu Santo está tocando el corazón de las personas. Y asimismo hay dos reacciones en el mundo. Hay aquel que lo está escuchando, está atónito, está perplejo, sabe que ese mensaje es para su vida, no conoce todo de qué se trata todo, pero conoce que ese mensaje lo está trayendo, que el Espíritu Santo está obrando en él. Pero hay otra persona que cuando eso está sucediendo busca cualquier manera, cualquier excusa de no aceptar lo que Dios está haciendo. Hay gente que ve a Dios hacer un milagro, cambiar la vida de una persona, ver una vida de una persona que estaba abandonada, que estaba prisionera completamente por la droga, que la medicina, que la ciencia, que nadie podía hacer nada por esa persona hasta que llegó Dios a su vida y transformó su vida. Sin embargo, vemos a personas que viendo la obra de Dios todavía se rechazan a creer y dicen, no, eso es una sujeción. No, eso es, y se inventan cualquier otra cosa, pero son gente que están rehusados a creer en lo que Dios está haciendo, rehusados a creer que lo que la ciencia no puede hacer, que lo que la medicina no puede hacer, el Dios que nosotros le servimos continúa haciendo en el día de hoy, continúa cambiando vidas, transformando vidas, sanando, salvando y sigue bautizando a personas en el Espíritu Santo. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros vamos a seguir este estudio. La próxima semana nosotros vamos a ver cómo Pedro, ante todo lo que está sucediendo, ante la gente atónita, perpleja, sorprendida, y la gente que está diciendo que están borrachas, Pedro se levanta con algo muy importante. Y es que él va a darle una base bíblica a lo que está sucediendo. Y así nosotros debemos estar preparados para dar una defensa de lo que nosotros hemos creído. Pero vamos a continuar con ese estudio la próxima semana. Nosotros invitamos a las personas que han estado con nosotros, que están a través de la transmisión que estamos haciendo, a que compartan con nosotros la próxima semana, que con la ayuda de Dios vamos a continuar este estudio del libro de los Hechos, siguiendo el resto del capítulo, con el mensaje inaugural de la iglesia que Pedro da en aquel día de Pentecostés. Y nos despedimos y le invitamos que estén con nosotros la próxima semana. Oremos.